RTP. Está con nosotros en la línea Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar de caso Caja Chica, porque no ahora caso Jaque, el informe sobre el gasto electoral 2025 y otros temas también muy importantes. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Astrid, buen día, siempre un gusto y pues también un saludo a don Ramón, a César y a Pamela, a la audiencia de RTP. Un buen cierre de semana. Definitivamente, sobre todo porque vemos casos importantes nuevamente, investigaciones de la Fiscalía, se toman la agenda de lo que el país comienza a hablar. A ver, hablemos Caja Chica, involucra a la Revolución Ciudadana y con ello no solamente sale una investigación de supuestos vínculos y una trazabilidad de un dinero que se habría depositado para la campaña de la señora Luisa González en el 2023, sino que ahora vemos informes electorales que dicen que existirían en contra de la Revolución Ciudadana tan solo en estos 2 últimos años, 25 denuncias de infracciones electorales. ¿Todo esto en un contexto demasiado temprano o hay un objetivo a mediano o largo plazo para las seccionales? Astrid, en Ciudadanía y Desarrollo, desde hace casi una década tenemos un observatorio al financiamiento de la política que a partir de información y datos públicos ha presentado en campañas nacionales y en campañas seccionales cómo las organizaciones políticas no rinden cuentas de sus ingresos y de sus gastos. No se trata de una organización, sea esta un partido o movimiento, se trata de una gran cantidad de organizaciones nacionales y locales que tienen de adorno al Código de la Democracia en materia de rendición de cuentas. Bastaría ver lo que sucedió en la última campaña presidencial con rendiciones de cuentas que se burlan en nuestra cara, diciendo que campañas presidenciales apenas gastaron decenas de dólares en una semana en la que, por ejemplo, los traslados a la capital a propósito de los debates presidenciales eran evidentes, donde el material gráfico que se repartía en caravanas o en caminatas era más que notorio. Pero, por supuesto, en este caso, quizá lo que a algunos molesta es la selectividad con la que actúan las autoridades, en unos casos del Consejo Nacional Electoral, ausentándose incluso de las audiencias ante el Tribunal Contencioso Electoral para salvar a ciertos elementos que hoy ocupan cargos importantes en el gobierno de Daniel Noboa y que hace muy poco eran parte de otras organizaciones políticas. Pero en el caso, pues, de Luisa González y la Revolución Ciudadana, la presencia de la Fiscalía, los allanamientos que probablemente tengan mérito, porque nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones que decir que una campaña presidencial cuesta apenas 25 o 30 mil dólares es ridículo, es burlarse en la cara del país. Estimado Mauricio, yo leía este informe hace unos días porque casi lo he pospuesto, pero casi hago la columna sobre esto, sino que un nuevo proyecto económico urgente del gobierno me distrajo. Pero claro, volví a estas cifras que yo las revisaba justo en la época después de la segunda vuelta, y son cifras inverosímiles. O sea, reportan para la segunda vuelta ADN y Revolución Ciudadana, para no equivocarme, gastos de 200 mil dólares Revolución Ciudadana y 134 mil ADN. Eso es imposible. Yo conozco de manera directa que ha habido campañas en épocas recientes que han gastado en primera vuelta palo y medio, 2 millones. Campañas de segunda vuelta han gastado 10, 15 millones. Esto es imposible de creer. Pero hay algo que me llama mucho más la atención y para eso va mi pregunta, y es la ley. La ley también parece ser demasiado rígida o ajena a la realidad de cómo funcionan las elecciones. Porque, por ejemplo, del gasto electoral permitido en la última elección, que en segunda vuelta era en total cerca de 2 millones más o menos, ¿verdad? El 50% máximo puede venir de ingresos obtenidos por cada organización política de su renta de bienes que a veces son inexistentes. 20% de préstamos a la banca, 10% de cuotas voluntarias a los candidatos, 5% de aportes y donativos de personas naturales y extranjeras ecuatorianas o residentes en el Ecuador, ¿ya? Y 5% aportes en especie, ¿ya? Y puede sin límite venir también mucho de las cuotas de los miembros de los partidos que tampoco existen, ¿verdad? Entonces, si es solamente 5% donativos, la ley solo te permitía 100 mil dólares en donaciones en dinero de
de la gente. ¿Eso es realista en el Ecuador? ¿Habrá que cambiar la ley? Pero César, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. La ley ya mejoró y mira que el Código de la Democracia con esas reformas que se hicieron en 2020 y entraron en operación en 2021 ya cambió un escenario que era total y absolutamente irreal. Al menos mejoraron los topes de gasto, el porcentaje entre primera y segunda vuelta respecto de lo fijado por el CNE en función del número de electores, al menos corresponden en algo con la realidad, pues era iluso antes de ello decir que una campaña presidencial costaba apenas cientos de miles de dólares, cuando tú mismo lo has mencionado, terminan costando millones. Ahora bien, sí, hay reglas que tienen que revisarse, pero más allá de lo que podamos revisar, la falta de cultura de cumplimiento por parte de las organizaciones políticas y la cultura de impunidad por parte de las autoridades electorales viene haciendo de las suyas desde hace tiempo. Yo lo que he visto de nuestro monitoreo durante los últimos procesos es que las organizaciones dicen, mira, si a nadie le vigilan, declara lo que se te ocurre. Mira, si a nadie le están diciendo que ha cuantificado mal lo que está recibiendo de aportes en especie, ponle cualquier valor, no importa que corresponda al valor de mercado. El tiempo pasa. Mira que hemos llegado en los últimos meses, porque es una cuestión del año pasado, al absurdo que incluso respecto del uso de recursos públicos del Fondo Partidario Permanente, termina uno juzgando cuentas de organizaciones políticas que ya las dieron de baja y que ahora nadie se puede hacer responsable por el mal uso del dinero que nos pertenece a todos. Así de ridículo resulta, insisto, esa cultura de impunidad que ha venido instalándose en algo tan grave como el financiamiento de la política, que es el principio, diría yo, de buena parte de los males de la política nacional. Doctor Alarcón, si aplicáramos, por ejemplo, el mismo estándar de rapidez, de exposición mediática también y severidad del caso, por ejemplo, Caja Chica, a expedientes que, por ejemplo, involucran a altos mandos, por ejemplo, el sistema de justicia. Yo no entiendo cómo a través de una justicia anónima se hace todo el tema, pero, por ejemplo, Gaibor está allí, digamos, no sé en dónde. El actual presidente de la Judicatura sigue despachando. Entonces, ¿qué tan distinto sería, por ejemplo, hoy el mapa judicial del país, considerando que posiblemente la justicia podría no necesariamente estar priorizando los casos por gravedad jurídica, sino más bien por rentabilidad política, comunicacional, mediática? Porque parece desproporcionado ver que, por ejemplo, a través de una denuncia anónima se generan todas estas situaciones, que además ya pasó el año pasado con una jueza, y hoy con no necesariamente anonimatos, sino con presentación expresa, incluso con una comparecencia en la Asamblea Nacional, tenemos a funcionarios que renuncian, por ejemplo, porque ayer sucedió una renuncia por casos de presión también que exigían ciertos costos, que ya se hizo público a través de la historia. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo sería el mapa del sistema de justicia si esa celeridad también se aplicara aquí? O sea, Pamela, no es la primera vez que vemos a la justicia actuar de manera selectiva y no me voy a referir a los casos que ya son de público conocimiento y que bajo membretes rimbombantes terminan ocupando las primeras planas de los periódicos, pero en muchos casos se quedan ahí. Mira, hace algunos años, y RTP fue uno de los medios que se hizo eco de la noticia en aquel entonces, se presentaron decenas de denuncias contra legisladores de dos periodos legislativos distintos, por presunto nepotismo, por tráfico de influencias, por diezmos. La fiscalía de aquel entonces, no vamos ni a ponerle nombre porque es irrelevante, guardó todas ellas en un cajón y las utilizó como mecanismo de negociación para evitar consecuencias de una amenaza permanente de enjuiciamiento político y para mostrar además a los actores políticos que tenía el poder de hacer las cosas, tomó a un legislador del un bando y a una legisladora del otro, los procesó, los castigó y terminaron presos. Y les dijo, bueno, entonces ahora sí, veamos si quieren que continúen las investigaciones. No era uno, no eran dos, eran decenas de denuncias. Wow. Todas ellas prescribieron. La enorme selectividad con la que actúa la justicia, en muchos casos, es la que a quienes venimos trabajando en el tema nos frustra enormemente. Tú has mencionado, yo ya hubiera querido, igual que tú, ver un operativo rimbombante con fotos en la madrugada y con un bonito logo respecto de las denuncias del juez Serrano y las llamadas y los mensajes de Gaibor.
Doctor. De respecto a lo que denunció Samantha Lozada, la directora de la Judicatura, pero eso no, porque además no creo que podamos esperar mucho de un fiscal que ha sido puesto directamente por el Consejo de la Judicatura, que debería ser inspeccionado, ¿no? Doctor Alarcón, me recuerda cuando habla de esta forma de negociar, de esconder papeles, la forma como actuó la tan poderada fiscal que se fue, que tenía documentos que afectaban, por ejemplo, a Jaime Nebot, el caso JJ, o tenía otros documentos tapados. Ese manejo, esa capacidad de discrecionalidad que tiene el fiscal, que no le urge proyectar las investigaciones de una forma adecuada, rápida y permanente, y dilata los tiempos de tal forma que tiene a la gente en el hilo. ¿Habrá cómo regularla, Mauricio? Mira, y el gran punto de partida es lo que estamos viviendo hoy, don Ramón, el proceso de designación de fiscal. ¿Por qué la fiscalía es la joya de la corona de los actores políticos? ¿Por qué estamos viendo la forma en la que se está constituyendo la bendita Comisión Ciudadana y las justificaciones que ponen los actores políticos de mayoría al frente del Consejo de Participación? Porque probablemente tener un fiscal de bolsillo para los próximos 6 años le resulte conveniente a una opción política respecto de las demás. Entonces, el gran punto de partida es contar con una autoridad independiente, con conocimiento y con experiencia en el caso. Es muy difícil que los mejores penalistas se postulen para un concurso que empieza torcido. Lo que mal empieza, mal termina, se dice recurrentemente, pero de ahí lo único que puede enderezar estas actuaciones es el periodismo independiente, el rol vigilante de la sociedad civil y una ciudadanía activa que no se deja comer al cuento. Mira que y nos referimos a la fiscal anterior, y ustedes lo saben perfectamente bien, quienes éramos críticos de su gestión, fuimos objeto de señalamientos y de ataques, porque era un personaje con el cual no había que meterse, era intocable, era sagrada, cuando después nos enteramos que durante 1 año y medio ya había tenido hasta el beneplácito del gobierno de Argentina para ocupar la embajada y a su cargo investigaciones respecto del gobierno que la terminó nominando, ¿no? Temas cuestionables en cuanto a su independencia. Vamos, César, la última pregunta, creo que ya. Sí, sobre el tiempo. Estimado Mauricio, a raíz de este caso Caja Chica, empieza una peleita entre Marcela Guiñaga y Luisa González. ¿Ya? Peleita. 2 cosas puntuales que tienen que ver con la ley para que a lo mejor usted las esclarezca para nosotros. En el artículo 214 del Código de la Democracia cita Marcela Guiñaga que se debe presentar el responsable del manejo económico, contador, representante, procurador común, jefe de campaña. Y dice, yo no era nada de eso. Responde Luisa González, pero la organización política o el procurador común serán solidariamente responsables. Entonces, ahí podría entrar la presidenta del movimiento. La primera pregunta es, ¿quién tendría la razón? ¿Ya? Y la segunda, ¿será que haber involucrado al asambleísta, creo que es Soto Castillo, de Pichincha, de la RC, en esta investigación, fue para que el caso sea con fuero de corte y le caiga al fiscal general encargado Carlos Alarcón? Piensa mal y acertarás, y tú creo que, César, lo tienes bastante claro en cuanto a la forma en la que actúan las autoridades. Sí, el artículo 214 del Código de Democracia es claro, pero dice, el jefe de campaña, la organización política o el procurador común, en caso de alianza, serán solidariamente responsables del manejo económico. Tú tienes nada que interpretar en un artículo como este. Hay una responsabilidad principal, sí, del contador, del representante, del jefe de campaña. En el caso de alianza se aumenta esta posibilidad de manera opcional. No obstante, de nuevo, debiendo ver varias cabezas, al menos investigadas respecto de ello, y me voy a referir solo al caso de la Revolución Ciudadana, se toma precisamente de forma bastante extraña a unos y a otros para que el caso vaya por un rumbo que no es el natural ni el obvio, o para que salvemos a ciertas personas que quién sabe en las próximas semanas o meses nos puedan convenir electoralmente. Eso no debe darse. El irrespeto a la norma o su aplicación de manera subjetiva le hace daño a la democracia y a la institucionalidad. Por algo nosotros no confiamos en las instituciones, porque vemos la forma en la que actúan y el daño que hacen a algo que debería simplemente ser directo. Aplicar la norma como corresponde. Estimado Mauricio, y en honor al tiempo, rapidísimo, usted acaba de decir la confianza en las instituciones, y creo que se está dejando la investigación, la información únicamente en manos de la Fiscalía,
y de las instituciones, pero ¿qué está pasando con la transparencia de los datos para quienes quieren justamente procesarlos, verificarlos y demás? ¿Qué pasa con la Lotaip? ¿Qué pasa con la transparencia de los datos? Mucha información reservada en que estamos cayendo dentro de estos periodos o estos últimos periodos de gobierno que hemos tenido. Estamos, Astrid, viviendo momentos de opacidad, donde la información y los datos son restringidos para uso de la ciudadanía, donde las declaratorias de reserva y de confidencialidad no se ceñen a lo que dice nuestra ley orgánica de transparencia. Por ello es que es fundamental, insisto, más periodismo independiente, más periodismo responsable, más organizaciones de la sociedad civil que trabajemos en este tema, para, por último, si no hay disponibilidad de información y datos, seguir levantando la voz. Es gracias a este trabajo conjunto que hemos podido conocer lo que pasó con Progen y los generadores desechados. Es gracias a esto que pudimos detener un perjuicio al Estado a propósito del caso Helbert. Hay muchas otras cosas que están en camino con pedidos de información para saber qué está pasando en las instituciones. Hay que insistir, hay que hacer equipo y quizá, aunque no seamos muchos, hay que mantener la transparencia y la rendición de cuentas viva en Ecuador, levantando la voz y denunciando. Mauricio, para terminar y agradecerle, todo intelectual surge cuando el poder se organiza. Por eso nunca nace cómodo ni obediente. Le agradezco porque en este cómodo ni obediente y tenga la crítica necesaria para ayudar a construir un país distinto. Hasta el próximo encuentro, querido Mauricio. Gracias, mi querido don Ramón. Un abrazo para ti, para Pamela, para César, para Astrid y para la audiencia de RTP. Un gran fin de semana. Usted ya juega en Tropicana como analista, ¿no? Cuando quiera le visito en Guayaquil y hacemos... Pero, ¿y que no está en Guayaquil ahorita? No, ahorita no en Guayaquil, pero próximamente. Pero está en un hotel, está en un hotel Oro Verde, ¿verdad? No. por la cabecera que está atrás. Bueno, un abrazo. Vamos al corte comercial. Un gran abrazo. RTP